Hola, mi nombre es Camila Botello, estoy en cuarto semestre de Ingeniería Civil. Hoy con mis compañeros Javier Rojas, Carolina Velázquez y Daniela Rosso les vamos a presentar el laboratorio de uso de instrumentos de medición eléctrica. El objetivo principal de la práctica es aprender el uso correcto de los instrumentos de medición eléctrica. Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad al trabajar con circuitos eléctricos. Determinar el valor nominal de una resistencia y tolerancia de un resistor aplicando código de colores. Medir el valor de una resistencia mediante el multímetro y compararlo con el valor obtenido por El código de colores para valores de resistencias es el código con el que se regula el marco del valor nominal y la tolerancia para las resistencias fijas de carbono y metálicas. Entre los instrumentos de medición de uso frecuente al estudiar un circuito se encuentran el ohmímetro y el voltímetro. El ohmímetro se utiliza para medir la resistencia eléctrica, mientras que el voltímetro se utiliza para medir la diferencia de potencial o voltaje entre las terminales de una fuente o entre dos puntos de un circuito eléctrico. El ohmímetro y el voltímetro se pueden relacionar con un multímetro que puede desarrollar estas dos tareas. El multímetro tiene dos ondas, las cuales para medir la resistencia, una tiene que estar en COM, que es la negra, usualmente siempre está ahí, y la otra, que es roja, va a estar en voltios, es decir, en la cantidad de ohmios que se van a medir. Por último está la protobard, que es un tablero plástico con una serie de orificios o puntos metálicos de contactos alineados horizontal y verticalmente. Las 8 filas horizontales se denominan buce y se utilizan para distribuir el voltaje de alineación a lo largo del circuito que se va a ensamblar. Las fuentes de energía son dispositivos determinados para proporcionar la energía eléctrica a un circuito. Pueden ser fuentes de energía de corriente directa o fuentes de energía de corriente alterna. Alterna es cuando no se evidencian los polos y directa cuando se pueden evidenciar los polos. Simbología para el diseño de circuitos eléctricos. Está cable conductor, interruptor, pila, batería, bombilla, el amperímetro, el cual es un instrumento para medir corriente eléctrica. El voltímetro es un instrumento para medir en voltios la diferencia de potencial eléctrico. El condensador almacena energía sustentada en campo eléctrico. La resistencia variable, las resistencias, las cuales controlan el flujo de energía. Elemento termoeléctrico, transmisor o transferencia térmica, resistencia dependiente de la luz, diodo sentido permitido convencional, el cual es un cristal que conduce una corriente de electrones, y la inductancia, el cual produce una fuerza electromotriz cuando varía la. En la práctica se utilizaron los siguientes materiales: protoboard, voltímetro, resistencias, cables conductores, multímetro. En este laboratorio de instrumentos de medición electrostática realizamos el experimento en dos partes. La primera parte se basa en las medidas de las resistencias, por lo que se procedió a tomar dos resistencias, R1 y R2, anotando e identificando el color de las bandas en el orden que indica el código, para poder determinar el valor de cada resistencia con su respectiva tolerancia, por medio de este código de colores, para después con el multímetro medir las resistencias y compararla con el código de colores. En la segunda parte se conectó la fuente de energía y se midió la diferencia de potencial a la salida de la fuente. Después de esto se procedió a construir un circuito con las resistencias escogidas anteriormente para medir la diferencia de potencial con el voltímetro en un circuito paralelo y uno en serie. Realizaron dos tipos de conexiones, en serie y en paralelo. Allí se midieron las resistencias y el voltaje mediante el multímetro. Los datos obtenidos fueron los siguientes. ¿Por qué se dice que el voltímetro se conecta en circuito paralelo? Porque la corriente en un circuito en paralelo se distribuye, mientras en serie no. ¿Cuál es el funcionamiento interno de una protoboard?
¿Cómo se aplican las fuentes de energía eléctrica en ingeniería civil? ¿Qué aprendimos durante la práctica? Funcionamiento de los circuitos en serie y paralelo de una protoboard. Identificar el valor de la resistencia y tolerancia de los resistores mediante el código de color. Identificar las fuentes de energía eléctrica alterna y directa. Emplear correctamente el multímetro. Leer diagramas de corrientes.